Buenas noches a todos. Les damos una cordial bienvenida. Los saludamos desde nuestra casa hasta cada una de sus casas o del lugar donde se encuentren. Nos encontramos aquí esta noche para pedirle al Señor que nos instruya, que nos ayude a aumentar nuestra fe, para que cuando Él regrese a la tierra encuentre aún fe. Sí, hermanos, quiero iniciar esta noche con una pequeña oración. Vamos a ponernos en las manos del Señor, en la presencia de Dios. Vamos a decirle: Señor, aquí estamos. Señor, queremos entrar hasta tu presencia, hasta el lugar santo, Señor, para reconocerte a ti como Rey y Señor de nuestras vidas. Te entregamos nuestra vida, te entregamos lo que somos, te entregamos lo que tenemos, Señor. Tómalo, Señor. Protégenos, Señor, en todo momento. Bendícenos, bendice a nuestras familias. Bendice a nuestras familias. Te pedimos, Señor, que seas tú el que hoy nos guíe, nos conduzca, Señor, que ponga en mi boca y en la de Memo tus palabras, que ayude a abrir los oídos, Señor, de todos los que hoy estamos aquí compartiendo este momento. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino, Espíritu de amor, de luz, de fuerza, guíanos, Señor, condúcenos. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti, danos tu luz, tu paz, tu fuerza, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día, ayúdanos a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos, hijos, mejores trabajadores o mejores jefes, Señor. Solo tú, Señor, nos puedes guiar por el buen camino, por el camino recto, Espíritu Santo. Ven y hazte presente hoy aquí. Ven y toma todo nuestro ser, Espíritu Santo, condúcenos. Ven, ven, dador de la vida, ven, dador de los dones. Enséñanos a ser siervos tuyos, siervos de Cristo. Queremos servirle solo a Él, amarle a Él más que a nadie, adorarlos solo a ustedes, solo a ti, Señor, a nadie más. Que no entregamos nuestro corazón a nadie más, sino solo a ustedes. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias porque sabemos que donde hay dos o más reunidos, ahí estás tú, Señor. Y sabemos que aquí estás porque habemos dos o más, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque no merecemos tu presencia, Señor. No la merecemos porque nuestro pecado, Señor, nos aleja de ti. Pero Cristo, al morir en la cruz, rompió ese velo que nos separaba de Él, de su presencia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu muerte en la cruz. Gracias, porque viniste a romper ese velo, a rasgarlo. Y ahora podemos entrar confiadamente hasta el lugar santo. Gracias, Señor. Bendito seas. Alabado sea mi Señor. Glorificado seas por siempre, Señor. Bendito seas. Bendito, bendito seas, Señor. A ti, mamita María, también te pedimos que estés aquí, como siempre, como la buena madre que eres, que siempre nos guía, que estás junto a tus hijos, que ves por tus hijos. Gracias, mamita María, porque reconocemos tu presencia en cada momento de nuestra vida. Gracias, mamá María, por tu amor incondicional.
Gracias, mamita María, por ese amor de madre, porque eres la mejor madre que podemos tener, la mejor madre que el cielo nos pudo dar. Gracias, Madre hermosa. Gracias porque nos enseñas a amar a tu Hijo. Preciosa Mamá María, gracias por tanto amor. Enséñanos a amar a tu Hijo aún más. Enséñanos a amar a nuestro prójimo, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres. Aún aquellos, Mamita María, que no nos caen bien, que a veces sentimos que nos han hecho mal. Enséñanos a amar, Mamita María. Gracias, Madre Preciosa. Gracias, Mamita María. Bendito seas, Jesús. Bueno, hermanos, pues hoy tenemos un tema muy especial. Si ustedes ya vieron en la publicación de Facebook, el tema es cuando Jesús venga, ¿encontrará fe en la tierra? Este tema, bueno, el título del tema de hoy lo sacamos de la palabra de Dios, de Lucas 18:8. Sí, dice así la palabra de Dios, o sea, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Es una pregunta, pues difícil de contestar, porque nosotros estamos viendo el mundo, pues que va por muy mal camino, no todos, pero sí gran parte, y la realidad es que el mundo está arrastrando a la gente que no se ha acercado a Dios. No vamos a juzgar, pero a veces es que simplemente no ha habido alguien que les hable de Jesús, no ha habido alguien que de cierta manera los jale hacia Jesús. Pero bueno, yo quiero empezar comentándoles de una película que nosotros en familia vimos este fin de semana pasado. Nosotros acostumbramos los domingos, algunos domingos, no todos, pero algunos domingos, hacer con nuestros hijos tarde de películas, le llamamos nosotros. Y pues preparamos nuestras palomitas, nuestros refrescos, nos sentamos todos en familia, hasta la perrita se sienta con nosotros a ver una película. Normalmente pues vemos, bueno, qué clasificación es la película, más o menos tratamos nosotros los papás de ver qué película es. Este fin de semana, cada semana nos toca, cada semana que hacemos tarde de película nos toca a un miembro de la familia diferente escoger la película y le tocó a mi hija y ella escogió una película que aparentemente se veía bien porque se trataba de una mamá que escribía, una mamá que tenía cáncer y que le escribía un libro, un cuaderno pues a su hijo porque pues ella sabía que pronto se iba a morir. Su hijo tenía 3 años, ya casi llegando a los 4 y pues ella quiso escribirle ese cuaderno, entonces el tema parecía bueno, pero oh sorpresa, en realidad al final de la película, pues al menos a Memo y a mí nos dejó un mal sabor de boca el ver lo que pasaba ahí, porque básicamente se trataba el tema de la eutanasia. Y ya después de ver la película, Memo y yo platicábamos, decíamos, bueno, qué feo que toda esa gente que aparecía en la película, o sea, nadie tenía fe. Todos pensaban que al ayudarle a esa señora que tenía cáncer y que tenía dolores fuertes, creían que le ayudaban, que le hacían un bien, ayudándole a morirse más rápido, para que no sufriera supuestamente. Entonces, hubo ahí una doctora que no quiso ayudarles a que hicieran eso. Obvio, pues en la película la doctora aparece como la loca, ¿no? Yo creo que era la única cuerda en toda la película y aparece como la loca. ¿Cómo es posible que no, que viéndola sufrir como sufría esta señora con cáncer, no quería ayudarla a morirse ya? Entonces, son temas difíciles, pero que estamos viendo que en todas partes ya lo están tratando. La otra vez vimos un video también de unos viejitos, esto lo están promoviendo a nivel internacional, una organización mundial, y eran unos viejitos hablando y diciendo, nosotros ya vivimos, ahora les queremos dejar el mundo a ustedes. O sea,
es otra forma de tratar también la eutanasia, o sea, como diciendo, ya, yo ya me voy a morir, ya, mejor mátenme, ¿no? Más rápido para que ustedes ya puedan disfrutar de este mundo sin mi estorbo. Prácticamente será la conclusión, con palabras bonitas, ¿verdad? Pero bueno, platicando nosotros decíamos, o sea, qué difícil está la situación, porque en todos lados se ve cómo están, en cierta forma, lavando el cerebro a los más jóvenes, a los que no tienen tanta fe, ¿verdad? Entonces, por eso nos llamó la atención y quisimos llamarle este tema así. Cuando Jesús venga, ¿encontrará fe en la tierra? O sea, ¿qué va a pasar? No sabemos cuándo va a venir. Dice la palabra de Dios que ni los ángeles del cielo saben, ¿verdad? Sin embargo, eh, pues nosotros debemos de prepararnos porque como puede que sea mañana, puede que no nos toque verlo. Entonces, para eso, bueno, pues pensando sobre este tema, yo estaba viendo que cómo nosotros para poder lograr incrementar nuestra fe y que para que cuando Cristo venga nos encuentre con fe, tenemos que ser, digamos que unos cristianos radicales, ¿sí? A lo mejor la palabra radical se les hace raro, dicen, ¿cómo que radicales? Habíamos escuchado muchas veces que dicen por ahí que en las noticias que no, pues unos radicales de cierta religión mataron a no sé cuántas personas, les degollaron y les hicieron mal, ¿no? Entonces como que muchas veces decimos, bueno, es que radical es ser malo, ¿no? Pero la realidad es que no tiene por qué ser así. O sea, ser radical viene de raíz, ¿sí? De la palabra raíz. Entonces, ser radical quiere decir que lo que está arriba de la raíz mantiene la esencia de aquello que es su base. Es decir, todas las hierbas, las hojas, las ramas que están arriba de la raíz mantienen la esencia de la base. ¿Y cuál es nuestra base como cristianos? Bueno, pues nuestra base obviamente es Cristo. Entonces, nosotros debemos de ser radicales. ¿Qué quiere decir? Que debemos de tener la esencia de Cristo. Obviamente, si nosotros hemos oído que ser radical es malo y que que los radicales llegan hasta matar, en el caso de un radical cristiano no tiene por qué ser así, porque la esencia de Cristo es el amor, no el odio ni la venganza. Entonces, nosotros debemos de tener esa esencia, ser completamente esencia de Cristo, permitir que esa esencia que tiene Jesús, todo lo que Él es, todo lo que Él hace, todo como vivió aquí en la tierra, nosotros podamos llegar a hacerlo. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta, nuestro ideal, ¿verdad? Yo pudiera decir, no sé si sea lo correcto o no, pero yo pensando, para mí lo contrario de radical es ser mediocre. ¿Por qué? Porque no mantienes esa esencia, sino que eres a medias. Dice la palabra de Dios, no eres ni frío ni caliente, eres tibio y yo a los tibios los vomito, dice el Señor. Entonces fíjense que qué feo, ¿verdad? O sea, por eso creo que nosotros realmente debemos de ser radicales y creer completamente en Dios y confiar y tener una fe como la de Cristo, ¿sí? Pero si nosotros somos mediocres, podemos decir, ay, pues sí creo, Señor, en ti, pero no creo que sanas, ¿sí? O sea, me da miedo pensar que mi papá, mi mamá, mi abuelito se pueden enfermar de cáncer, de COVID, no creo que tú puedas sanar. Ahí ya no eres radical. O a lo mejor puedes decir, sí creo, Señor, tengo fe, pero no creo que tú me puedas sacar de las deudas que tengo. O sea, voy a perder mi casa, voy a perder mi coche. eh, pues ahora sí que yo me metí en estos problemas, y pues no creo. O sea, yo creo en ti, pero no creo que tú me puedas ayudar.
Y la palabra de Dios dice que Dios prospera, ¿sí? O puedes decir, sí creo, Señor, pero no creo que me ayudes en mis debilidades. O sea, puede decir un borracho, no, pues es que pues, el alcoholismo es más fuerte que yo, no creo que nadie me pueda sacar ni Jesús. O puede decir el que roba, no, pues es que ya, o sea, yo así soy. Y pues ahora sí que ni Dios me pueda ayudar, pudiera decir alguien, ¿no? O sea, eso no es ser radical, eso es ser mediocre, o sea, creer a medias en lo que Cristo vino a hacer, en lo que Cristo vino a enseñarnos. O puedes decir, sí creo, pero pues no creo que tú hayas multiplicado los panes, Señor. ¿Cómo 5 panes y 3 pescados les iban a alcanzar para tanta gente? Para 5,000 personas, dicen los estudiosos que eran hasta 10,000, contando las mujeres y los niños. 5 panes y 3 pescados, no, Señor, eso yo no lo creo, no puede ser. Y sí, o puedes decir, sí creo, Señor, pero pues, pues hay días que no tengo para comer, hay días que mi familia no tiene para comer. Y bueno, para empezar, tenemos que creer en la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 23:1. O sea, realmente, realmente debemos de ser radicales y creer a ciegas en la palabra. Y que nada nos va a faltar, que en verdes pastos nos va a reposar, hacia fuentes tranquilas nos conduce. Y esa es una de tantas palabras, de tantas citas bíblicas. En realidad, para ser radicales debemos empezar por aprender, por conocer la palabra. No podemos decir ser radicales si ni siquiera conocemos lo que es Jesucristo. Ahora, mucha gente confunde lo que es la fe en Cristo con lo que es la religión, porque tú puedes decir, yo tengo fe cristiana, yo tengo fe católica, pero esa fe no quiere decir ir a misa. Muchas veces en misa la gente nada más está volteando a ver quién llegó, quién no llegó, cómo viene vestido. O sea, eso, ir a misa, es parte de la religión católica, pero la fe es vivir como Cristo nos enseñó, ¿sí? Ser radicales. La fe debe de estar basada en Cristo, que es nuestra raíz. Debemos de creer como Cristo creyó, hacer lo que Cristo hizo y tener nuestras bases siempre en Cristo. Es como la cita bíblica en Mateo 7, 27 y siguientes. O sea, esa cita bíblica nos habla del hombre que construyó su casa sobre la arena. Dice la palabra de Dios, parafraseando, bueno, vinieron las tormentas, vino el agua, subió el agua y su casa se destruyó. Pero el hombre sabio construyó su casa sobre la roca. De tal manera que llegó las tormentas, subió la corriente y la casa se mantuvo firme. Así debe de ser nuestra fe, basada en esa roca que es Cristo. Cristo es la roca. Dice la palabra en Hechos 4:11, la, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. O sea, Cristo es la piedra angular. Cristo es la roca sobre el que están nuestros cimientos, sobre el que deben de estar nuestros cimientos. Y si nosotros tenemos bien puestos esos cimientos en Cristo, nada, nada nos va a mover. Pero debemos de seguir las enseñanzas que Él nos dio, tener una fe infinita, firme, inquebrantable. Dice también la palabra de Dios, dijo Jesús, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, en Juan 15:5.
O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, Él es la vida, Él es el tronco y nosotros somos las ramitas. Como vemos aquí en la imagen, todas esas ramitas tienen fruto, así debemos de estar nosotros llenos de fruto. Pero dice más adelante la palabra de Dios que si nosotros nos separamos de Él, que es la vid, nada vamos a poder hacer. Imagínense que le cortamos esas ramitas a esa planta, a ese tronco. ¿Qué van a hacer esas ramitas? Nada, se mueren. Así nosotros, si estamos separados de Cristo, que es la vid, nada vamos a poder hacer. Como dice también la palabra de Dios, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, verdad? O sea, solo con Él lo podemos todo. Entonces, pues bien, si nosotros tenemos esa vid, esa rama fuerte, esas raíces puestas en Jesucristo, nosotros debemos de tener esa esencia, les decía al principio, esa esencia de Jesús. ¿Y cuál es la esencia de Jesús? O sea, imagínense nada más, acuérdense de la vida de Jesús. O sea, Jesús tenía una fe inquebrantable, infinita. O sea, él confiaba ciegamente en su Padre. A su Padre lo mandó. ¿Ustedes creen que debe haber sido fácil? Que le dijo, te voy a mandar y vas a morir en la cruz y vas a cargar con todos los pecados. O sea, Jesús no vino sin saber qué le esperaba. Jesús sabía lo que le esperaba. Por eso es que estando en el huerto, en el huerto de Getsemaní, lloró lágrimas de sangre, porque ahí ya empezó a sentir el peso de nuestros pecados, del pecado de toda la humanidad, pero él sabía qué más venía. O sea, dicen algunos místicos que San José también sabía y la Virgen sabían lo que le iba a pasar a Jesús. Dicen algunos místicos que San José se murió porque no pudo resistir. Él sabía que pronto Jesús iba a morir. Y cuando Jesús empezó su vida pública, se murió porque decía, ¿no? Ya se va Jesús y lo van a matar. Y él sabía el tipo de muerte que iba a tener. Entonces Jesús sabía, no venía sin conocer. Su padre no le dijo, ay, vete y con engaños. Claro que no. O sea, Jesús sabía perfectamente a qué venía, que venía a salvarnos y que iba a dar su vida. Entonces fíjense qué fe tan inmensa de Jesús. Sabiendo lo que iba a pasar, confiaba en su Padre, confiaba en que no se iba a quedar muerto, en que iba a resucitar y que todo eso iba a ser para bien. Qué confianza tan grande, así nosotros debemos de tener esa confianza. ¿Qué más podemos decir de Jesús, de su fe? Bueno, pues que él tenía una fe tan grande que sanaba enfermos. Y nosotros en la Biblia tenemos varios ejemplos, varias historias que nos narran de milagros que hizo Jesús, pero en cierto momento creo que en el Evangelio de Juan dice, o sea, es que Jesús hizo muchísimos milagros, tantos que no cabrían en este libro ni en muchos más. Entonces, los que nosotros podemos leer en la Biblia son muy poquitos, o sea, Jesús tenía una fe inmensa, confiaba en que su Padre Dios haría las cosas, porque muchas veces vemos en la Biblia cómo Jesús oraba antes, pidiéndole a su Padre para poder hacer esos milagros. Entonces, era una fe que sanaba a los enfermos, que levantaba a los muertos también. Nosotros vemos también varios ejemplos de que Jesús levantó a varias personas que ya habían fallecido. Entonces debemos de seguir ese ejemplo. Si nosotros realmente somos radicales, ¿qué vamos a decir? Jesús, si tú lo hiciste, y si yo debo de tener esa esencia que tú tienes, que tú tuviste aquí en la tierra, o sea, yo tengo ese poder y esa autoridad que tú me has dado para sanar enfermos, e incluso para levantar muertos, porque dice la palabra de Dios que aún cosas mayores nosotros haremos, pero muchas veces no creemos ni siquiera que nos puede sanar de una gripa, de un dolor de muelas, y rápido corremos al doctor, y no porque los doctores son malos, dice la palabra de Dios que Dios puso al médico y a la medicina,
Pero nuestra primer medicina debe de ser Dios. Siempre al que debemos de correr es a Él. Debemos de pedirle a Él, Jesús, ayúdanos. Y debemos de creer que si Él pudo hacer las cosas, nosotros también podemos. ¿Qué más podemos decir de Jesús? Como cuando fue tentado antes de empezar su vida pública, ahí tenemos en la primera imagen cómo el demonio, sabemos que después de que Jesús estuvo en el desierto 40 días ayunando, el demonio llegó para tentarlo y le puso tentaciones que a lo mejor cualquiera de nosotros pudo haber caído. Y Jesús estaba firme en su fe, firme creyendo en su Padre, en su misión que él tenía y en que podía vencer al enemigo. Y terminó diciéndole que se alejara. Aléjate de mí, le dijo. Nosotros debemos de tener esa confianza también, esa esencia de Cristo. Debemos de tener autoridad sobre los pecados y nosotros poder vencer a los pecados. Hay pecados que tenemos constantemente, que cometemos constantemente y que una y otra vez que vamos a confesarnos, terminamos diciéndole lo mismo al sacerdote. Ya casi, casi quisiéramos llevar una grabadora, pero Dios nos enseña que nosotros podemos vencer todas esas tentaciones. Debemos de creer que como hijos de Dios podemos hacerlo. Otra cosa también que Jesús hizo fue perdonar los pecados. Como aquel paralítico que le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos y los escribas se escandalizaron, ¿verdad? Dijeron, ¿y quién es este para perdonar los pecados? ¿Cómo se le ocurre? Obvio, no quiere decir que nosotros vamos a confesar a la gente y vamos a estar perdonando los pecados a todo el mundo. No, pero con que perdonemos a los que nos han hecho daño, ¿qué más? ¿Qué más queremos, verdad? O sea, hay gente que ha cometido pecado así, y nos ha hecho algún daño. Nosotros debemos de tener esa esencia de Cristo y perdonar, no guardar rencor, ser humildes, perdonar ante cualquier situación, ante cualquier daño que nos hayan hecho. Y, y perdonar todo, y todo es todo. Tal vez haya alguien que le mataron a su hijo, pues todo es todo. También eso hay que perdonar, porque el perdonar nos trae paz, nos trae libertad. Esa también es la esencia de Cristo, perdonar. ¿Qué más es la esencia de Cristo? Vean ustedes, entregar la vida hasta la muerte en la cruz. Esa es la fe, ahí es donde demostró de una manera que mejor no lo pudo haber hecho, su fe, la fe en su Padre y el amor a su Padre y el amor a nosotros, entregando su vida por todos y por cada uno de los que vivieron, vivimos y de los que van a vivir. Entregó su vida por nuestros pecados, aún nosotros siendo pecadores. Si dice la palabra de Dios que tal vez haya alguien que entregue su vida por alguien bueno, pero Él la entregó aún siendo nosotros pecadores. Y nosotros muchas veces no queremos ni siquiera entregar un poquito de nosotros. Y si realmente queremos ser radicales, debemos de deshacernos de nosotros mismos en cierta manera. O sea, muchas veces no queremos ni darle ni 5 pesos al que limpia los vidrios en la esquina. No queremos ni darle un pan al que pasa diciendo que tiene hambre. Muchas veces ni con nuestra familia.
que estamos comiendo algo y que, ay, no, ¿por qué? Yo lo preparé, ay, no, no es que a mí me gusta esto, no te doy. Qué difícil es darse. Ahora, entregar la vida, y a eso estamos llamados, a entregar la vida por Jesús, a entregarnos completamente si realmente queremos ser radicales, guardar esa esencia de nuestro Señor. Porque Jesús, sabiendo todo eso que le iba a pasar, dijo en un momento, o sea, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se entregó completamente. Entonces, es un ejemplo, yo sé, muy difícil de lograr, de seguir, pero debemos de empezar por lo poquito, por lo sencillo, por lo que hacemos día a día, para seguir con ese buen ejemplo que Dios nos da. Y a todo esto, hermanos, les vuelvo a hacer la pregunta de Lucas 18:8. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe? ¿Encontrará fe en la tierra? ¿Qué creen ustedes? Si nosotros estamos hablando de qué es esa fe, de qué es la fe en Cristo, qué es ser radicales en Cristo, ¿encontrará? ¿Qué creen ustedes? Es difícil, ¿verdad? Es difícil la respuesta. Si nosotros actualmente estamos viendo familias divididas y cómo sufren las dos partes y sufren los hijos. Y muchas veces esas familias se dividen por orgullo, por cuestiones económicas, por cuestiones de infidelidad, de lujuria, porque falta Cristo en esas familias. Entonces, ¿qué pasará si las familias ni siquiera se pueden mantener unidas? ¿Encontrará Jesús fe en la tierra cuando vuelva? Si, como les decía, ahora se está viendo que la gente está pidiendo la eutanasia, que le que si ay pobrecito está sufriendo mucho, póngale una inyección de X sustancia para que se muera tranquilo y que ya no sufra. Qué mal, ¿verdad? Yo me acuerdo ahorita, viene a mi memoria un testimonio que platicaba el padre Carlos Cancelado. Él tiene, entre todos los dones que tiene el don de que muchas veces llegan almas del purgatorio a pedirle que los ayude. Pues una vez platica él que llegó un alma del purgatorio y le dijo que él estaba en coma y que para salvarse del purgatorio iba a estar una semana en coma, que Dios así lo había definido. Con una semana en coma, cuando muriera, iba a ir directo al cielo. ¿Por qué? Pues porque los enfermitos que están así sufren, realmente sufren. No podemos decir que no. Entonces, una semana estando en esa situación y se iba a ir al cielo. Pero sus familiares decidieron lo que le llaman desconectarse o lo que le llaman, pues, hacerlos, darles el bien morir, entre comillas, ¿verdad? Y lo desconectaron. Pues resulta que ahora, como no pudo estar esa semana sufriendo aquí en la tierra, ahora le tocaba estar, no recuerdo bien cuánto, pero algo así como unos 10 años en el purgatorio, imagínense. ¿Qué diferencia de una semana a 10 años? ¿Realmente nos conviene más sufrir poquito aquí para ya llegar directo al cielo? Porque dicen que el purgatorio, aunque ya sabes, cuando llegas al purgatorio ya no te quieres regresar porque ya conoces del amor de Dios, porque lo primero que haces cuando pasas a aquella vida es conocer ese inmenso amor de Dios, pero tú te das cuenta que estás lleno de pecados y pues tú decides, dices, tengo que limpiarme, purificarme y te vas al purgatorio. Entonces, pues preferible sufrir un poquito aquí
Entonces imagínense con esa forma de ahora de matar, porque no se puede llamar de otra forma de matar a la gente, ¿qué irá a pasar? ¿Encontrará Jesús fe en la tierra cuando regrese? Si ahora, tristemente, hasta gente dentro de la Iglesia Católica está promoviendo los movimientos LGTBs, o sea, tristemente les digo, y eso no me lo estoy inventando yo, o sea, ya es bien sabido. ¿Qué creen que ustedes que Jesús diría de eso? Imagínense. O sea, ¿qué creen ustedes que Jesús le dijera a un católico, entre comillas, que promueve eso? O sea, no es que Jesús no los ame, y no es que nosotros como católicos no los amemos, porque de ahí se agarra mucha gente, es que tú no los quieres, es que los odias. No, son hijos de Dios. Pero lo que está mal, ¿de qué otra manera le llamas? O sea, el pecado es pecado. Entonces, qué triste, ¿no? Qué triste. Y otro pecado enorme, el aborto. O sea, qué pecado tan horrible que la propia madre decide matar a sus hijos. O sea, ¿cuándo se había visto eso? Siendo la madre el ejemplo que nosotros veíamos siempre de amor, el ejemplo de compasión, de cuidado. Ahora resulta que las mamás están matando a los hijos, a sus propios hijos. O sea, y te vuelven a hacer la pregunta, ¿encontrará Jesús fe en la tierra cuando vuelva? Si cada vez son más los que dicen yo decido por mi cuerpo, que a fin de cuentas ni es su cuerpo, o sea, yo decido lo que quiero hacer, de verdad, qué difícil. Y luego todavía algo tan horrible como la pedofilia, el abuso de pequeños, que cada vez se está extendiendo más y que ya hay países donde se habla que lo quieren aceptar como ley. Imagínense a dónde hemos llegado, a dónde ha llegado este mundo. ¿Acaso cuando vuelva Jesús va a encontrar fe? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Porque uno puede decir, es que, o sea, veo todo eso que está en la pantalla y digo, o sea, yo no puedo ir con el doctor y decirle, ¿sabes qué? No los mates. A lo mejor yo puedo compartir algunas publicaciones a favor de la vida y en contra del aborto. A lo mejor yo puedo, pues, hacer muy poco, aparentemente. Pero de ahí, desde donde estamos, yo creo que podemos hacer algo. Y principalmente dentro de nosotros, empezar por nosotros, empezar a hacer un cambio en nosotros, de verdad ser radicales, pero radicales en Cristo, no radicales en una religiosidad de que, ay, si no voy el miércoles de ceniza, que me pongan la ceniza, no, es pecado, y si tú no fuiste, eres un pecador. No, o sea, eso no es ser radical en Cristo. Eso es querer molestar a la gente, ¿no? O sea, no tenemos por qué estar viendo la paja del ojo ajeno. O sea, debemos de empezar por nosotros mismos. Y lo poco mucho que podamos hacer y hablar con nuestros hijos y a lo mejor con nuestro esposo, con el compañero, la compañera de trabajo. Hacer algo ahí donde Jesús nos puso. Y entregar nuestra vida diariamente a Jesús y decirle, Señor, aquí estoy. O sea, realmente quiero ser como tú, transfórmame. Quiero ser como tú eres, con la fe, con el amor, con la paz, con la sabiduría que tú tienes. Entonces todo depende de nosotros, hermanos, de que doblemos diariamente rodillas, de que no nos dejemos arrastrar por el mundo, porque hay gente que ha sido arrastrada. Hay gente que antes decía, no, es que
está mal la eutanasia. Y después de ver una película dicen, ay, pues yo creo que sí está bien, pobrecitos, sufren mucho. O que cuando tienen, o que decían, está mal el aborto, pero de repente sale su hija embarazada y dicen, ay, no, ¿qué va a decir la gente? Ni modo, que se muera el bebé, porque se va a destruir la vida de mi hija. O sea, no, debemos de empezar por nosotros mismos y no dejarnos arrastrar por el mundo. El pecado es pecado aquí y en China. Nosotros debemos de conocer primero lo que Dios quiere de nosotros, principalmente conociendo la palabra de Dios, conociendo el catecismo de nuestra Iglesia Católica, que tiene tanta sabiduría, de verdad, o sea, que fue escrito en tiempo de San Juan Pablo II y en aquel entonces el cardenal Ratzinger, o sea, un teólogo de los mejores, dicen muchos que el mejor teólogo que ha habido en todos los tiempos, es de verdad, es oro molido lo que tenemos en ese catecismo de la iglesia. Y muchas veces ni lo tenemos en nuestra casa o lo tenemos por allá arrumbado. De verdad, hermanos, necesitamos doblar diariamente rodillas, hacer lo que está en nuestras manos, confiar plenamente en Dios, en que Él nos da la fuerza y la sabiduría para contrarrestar todo esto que tan feo que se está viendo en nuestros tiempos. Realmente en estos tiempos nos tocó vivir y ser a lo mejor como lo fue Noé en su momento. O sea, él tuvo que hacer un arca y subirse en ella con su familia. En nuestro caso, el arca es Jesús. Treparnos en Jesús y confiar que Él nos protege y que nos va a llevar a tierra segura. Y a los que podamos, pues estarles predicando antes de subirnos a esa arca, ¿verdad? Que sabemos que mucha gente no hace caso, pero que por nosotros no quede. Y pues bien, en torno a esto, hermanos, vamos a dirigir nuestra oración hoy a nuestro Señor, pidiéndole, pidiéndole que nos ayude a ser mejores cada día, a contrarrestar todo eso, para que cuando Él venga, sea pronto, sea dentro de mucho tiempo, encuentre fe en esta tierra. Bien, bien, hermanos. Sí, hermanos, pues como acostumbrábamos los miércoles, vamos a finalizar con una breve oración. Yo verdaderamente, este tema, aunque eh, el 99% lo preparó Margarita, también para mí fue de mucho impacto al estar planeándolo, al estar pensando en él y sobre todo aquí al estar junto a mi esposa, pues eh, la verdad me confronta y me cuestiona en lo personal, o sea que imagino que también a ustedes les debe de impactar por lo menos un poco. Eh, Hace unos días me encontré un amigo que se encontró uno de nuestros videos de los miércoles que son un poquito diferentes a los que comparten nuestros hermanos los demás días. El doctor Saucillo pues tiene un estilo de oración y de reflexión pues muy profunda, muy aplicada a la actualidad y que a todos nos bendice cuando lo escuchamos. Manuel y Héctor pues cantando con su guitarra, alabando a Dios y al mismo tiempo predicando, es también un estilo diferente y yo sé que mucha gente es bendecida a través de ellos. Chepis con el rosario y el rosario de los niños los sábados, son diferentes maneras, ¿no? Y bueno, este amigo me decía, oye, pues tú como que te vas por temas muy apocalípticos los miércoles y pues a lo mejor pudiera ser criticable, hermanos, pero yo creo que es una parte de la escritura que no podemos hacer a un lado,
Yo estoy seguro que ahora estamos más cerca de ese momento en que el Señor venga, más que cuando los primeros discípulos, más que cuando la iglesia primitiva, es decir, cuando nacieron los primeros cristianos, los primeros siglos de esta era cristiana. Después de 2000 años, hoy estamos más cerca que nunca. Y el Señor en aquellos tiempos, hace 2000 años, a los primeros discípulos les decía, miren, ustedes saben discernir el tiempo, el clima, y sobre todo a los entendidos, a los fariseos, a los saduceos, que eran muy sabios, entre comillas, o sea, conocían mucho de la ley, de la Torá, de las ciencias, etcétera. Ya saben ustedes discernir si va a llover, si va a ser aire, si va a ser frío, si va a ser buen tiempo para sembrar, para cosechar, etcétera. Y no saben discernir los signos de los tiempos. Yo creo que estamos verdaderamente en tiempos que debemos pedirle a Dios. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos llene y nos dé ese don que Dios da a todos sus hijos. Eh, yo escuchaba antiguamente que decían que el discernimiento es un don que Dios le da a los jerarcas de la iglesia, a los sacerdotes y sobre todo a los obispos y sobre todo al Papa, ¿no? Pero después de esta renovación que Dios regaló al mundo, esta renovación en el Espíritu Santo, hemos aprendido que el discernimiento es muy necesario para todo creyente, para todo bautizado. Es un carisma, es un don que debemos pedir todos y cada uno de nosotros. En primer lugar, porque cada uno de nosotros somos sacerdotes de nuestra casa. En esa pequeña iglesia familiar, los padres de familia, somos la cabeza, somos el pastor en nuestra casa y tenemos autoridad sobre todo enemigo que venga en contra de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Y en Cristo, de verdad, tenemos mucho poder para vencer cualquier circunstancia que venga como una tormenta, como esa casa que nos mostraba Margarita en su presentación. Esa casa que debe de estar construida sobre la roca que es Cristo. Sobre esa fe en Cristo, fe en sus enseñanzas, fe en sus palabras, fe en el ejemplo que nos dio con sus obras, fe en el ejemplo que nos dio con la misma fe que él practicaba. Y viene a mi memoria una cita de la Escritura que dice que sin fe nadie puede agradar al Señor. O sea, sin fe, podríamos parafrasear y decir, sin fe nadie puede entrar en el reino de los cielos. O sea, si no crees en Dios, ¿qué te va a motivar para hacerte inocente, hacerte humilde, hacerte sencillo, pequeño como un niño? Para poder entrar en el reino de los cielos, para poderte hacer pequeño, para entrar por esa puerta angosta, para poder entrar a través de ese ojo de aguja, porque si vas muy cargado de riquezas, digamos, de soberbia, de orgullo, querer cargar por ahí con todo lo que has ganado a través de tu vida, todo lo material, pues si no tienes fe, no vas a poder pasar. O sea, es indispensable la fe para entrar en el reino de los cielos. Y el Señor nos regala la fe, porque Él a través de la salvación, con su sangre,
Dice la Escritura que nos ha lavado de todo pecado, aunque nuestras vestiduras estuvieran tan manchadas y estuviéramos negros como si hubiéramos entrado a una mina de carbón. Imagínate tus vestiduras blancas después de entrar en una mina de carbón donde está el polvo, donde se te pega toda la suciedad y sales negro. Imagínate que así estás manchado por el pecado y el Señor te lava con su sangre. Eso significa que por el pecado mereces la condenación. Por muy pequeño que digas que sea tu pecado, la paga del pecado es la muerte, y la muerte significa esa condenación. Yo le decía a Margarita, o sea, es que qué terrible el mensaje que dan en esa película, ¿no? O sea, me recuerda ese pensamiento ateo que dice que cuando te mueres, simplemente se muere tu cuerpo y tu conciencia se disipa. Es decir, allí deja de existir tu conciencia. O sea, ellos piensan que cuando mueres, o sea, se acabó todo. O sea, simplemente cierras los ojos y te quedas como dormido. Y como que mucha gente cree en ese engaño de que cuando alguien se muere y dices, pues que en paz descanse, o sea, haya sido un asesino, haya sido un violador, de lo peor que te puedas imaginar en el mundo, manchado por el pecado y que no se arrepintió, decir, pues ya descansa en paz porque ya se murió, ya está descansando. O sea, para el ateo que piensa que con la muerte se acabó todo y ahí muere la conciencia, o sea, están muy equivocados, porque para nosotros, los creyentes, en verdad la muerte no existe, porque mientras cierras aquí los ojos, los abres ya sea para la vida eterna o para la muerte eterna, que es la condenación. Entonces, Cristo, yo me lo imagino cuando dice, cuando venga otra vez, hallaré fe sobre la tierra. O sea, yo me imagino a Cristo verdaderamente con un corazón doliente. O sea, de verdad sintiéndose triste porque Él sabe que muchos decidirán no creer, muchos lo rechazarán, muchos rechazarán la verdad, muchos rechazarán creer en la vida eterna que Él ha venido a predicar y que nos manda a nosotros también a predicar, porque en el mundo muchos son los que ya no creen en la vida eterna. Y por gravedad, así que en la misma proporción, si no creen en la vida eterna, tampoco creen en la muerte eterna, no creen en la condenación. Entonces, el deber y la misión de Cristo ha sido venir a traer ese mensaje de que el reino de los cielos ya se ha acercado y se ha acercado más que nunca. Y yo hoy te quiero recordar que aunque no sabemos la fecha, o sea, no sabemos el día ni la hora exacta, sí debemos discernir los tiempos y debemos darnos cuenta que falta muy poco tiempo, mucho menos tiempo que hace 2000 años. Entonces debemos estar constantemente monitoreando cómo está nuestra fe. Debemos estar checando si nuestra fe está lista para cuando venga el Señor, si verdaderamente el Señor va a ver nuestro corazón y va a ver la fe que tenemos y va a decir, me agrada, porque veo esa fe en ti, esa fe que yo te he regalado, ese pequeño pedacito de fe que yo te di en el momento de tu concepción, en el momento en que recibiste la vida como ser humano, que recibiste el Espíritu a semejanza de nosotros, la Santísima Trinidad. Nosotros somos hechos a semejanza
de nuestro Dios trino y uno. Por eso tenemos espíritu desde el momento de la concepción, no es desde el momento que naces o a las 24 semanas. No. Es desde el momento en que se unen esos dos gametos, el masculino y el femenino, óvulo y espermatozoides. Desde ese momento recibes el espíritu que Dios te da, recibes la vida divina, la vida de Dios. Entonces, es importante que nosotros nos comprometamos, como decía Margarita, a ser radicales, a decir, sí, creo, me decido a creer con todas sus consecuencias, me decido a creer aunque el mundo se burle de mí, aunque sean mayoría los que vayan en contra de las enseñanzas de Cristo, los que vayan en contra de la doctrina bimilenaria de la Iglesia Católica, aún sean jerarcas de alto rango que se han dejado arrastrar por el espíritu del mal y se han dejado llevar hacia creencias y doctrinas contrarias a las enseñanzas de Cristo. Entonces, en esta noche tengamos bien en cuenta eso y esperemos que se oiga bien. Mientras estaba dando el tema Margarita, encontré en internet este canto, espero que lo escuches bien y nos va a servir para terminar nuestra oración. Sí, hubo por aquí un pequeño problemita con la música, pero aún así vamos a pedirle al Señor que derrame su espíritu sobre nosotros, que nos haga radicales como Cristo, que podamos experimentar ese mismo compromiso de Jesús, ese mismo amor a la voluntad del Padre, para presentarnos el día que Él nos llame a hacer cuentas y decirle, mira, Señor, tú me diste fe como un grano de mostaza y yo no la quise simplemente enterrar. He querido practicar esa fe, he querido ponerla en acción, porque quiero que crezca como crece ese arbusto de la semilla de mostaza y siga creciendo hasta ser del tamaño de un árbol. Señor, ayuda aún a mi poca fe, porque me falta muchísimo para que mi fe sea del tamaño de la tuya. Me falta muchísimo, Señor. Por eso todos los días necesito crecer en la fe, porque quiero agradarte, porque quiero de verdad, Señor, ser como tú. Quiero, Señor, de verdad seguir tus pasos. Quiero de verdad, Señor, ser como tú, ser cada día más como tú, ser un radical, Señor. ¿Quieren ser radicales? Quiero escuchar la voz de todos aquellos que quieren ser radicales. Vamos a cantarlo, vamos a vivirlo. Señor, hazme un rabí acá, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, haz tu
soy pecador. Él trae la salvación. ¿Cuál es la forma para mí de pescar las almas para ti? Señor, hazme radical, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme radical. Señor, hazme Pues que esa sea nuestra oración esta noche, hermanos, que le pidamos a Dios que nos dé una fe que no sea ni fría ni tibia. O sea, atrevámonos a pedirle que sea una fe ardiente, una fe en fuego. Solamente con el bautismo de fuego que Jesús nos ha venido a traer, que es el bautismo del Espíritu Santo, puede arder nuestro corazón. Y qué mejor ejemplo que la vida de los santos. O sea, que hablaba Margarita de esas películas que muchas veces el mensaje, el evangelio que traen, es ese evangelio maldito del mundo. Es el mensaje de creer en que hay fuerzas, en que hay poderes que traen la salvación. Se vienen a mi memoria esas películas de superhéroes. Y si te das cuenta, no tienen que ser películas tan extremas. O sea, en general todo el cine, la televisión, gira en torno a vidas donde ni se menciona a Dios, ni se menciona mucho menos a profundidad el mensaje de salvación de Jesús. La mayoría de las películas, sobre todo las series en estos tiempos, van orientadas a aceptar el mensaje LGTB. Están encaminadas a aceptar la eutanasia, a aceptar la eugenesia, el control social, el control de las poblaciones a través de gobiernos supranacionales, etcétera. Todo contrario al mensaje de verdadera libertad y de salvación que Cristo nos ha traído. Por eso, en esta noche, que tu oración sea: Señor, dame una fe radical, pero no radical hacia lo frío, hacia lo contrario a ti, sino una fe verdaderamente ardiente. Me atrevo, Señor, a correr el riesgo de que me digan que soy fanático, porque la fe ardiente a eso te puede llevar. Si crees firmemente en lo que enseñaron los santos, que por eso fueron canonizados, porque demostraron ser testigos de Cristo y de sus enseñanzas, muchos hasta el martirio, hasta el grado de seguir el ejemplo del Maestro y entregar su vida hasta la muerte. Y Jesús nos dice que si creemos de esa forma, si nosotros lo reconocemos aún ante los tribunales, aún ante los verdugos, Él nos reconocerá ante el Padre Celestial. Y si lo negamos, también Cristo nos negará. Por eso es importante que nuestra fe sea radical. Ojalá que lo que resta de la semana, y ojalá mejor que el resto de tu vida, te esfuerces por conocer más el mensaje de Dios, no solamente lo básico del amor de Dios, que es verdad y es importante estar siempre conscientes de cuánto nos ama Dios, saber que por amor Él nos salva, saber de la realidad del pecado y sus consecuencias, pero que Él nos da la fuerza para vencerlo, porque en la cruz ha vencido la muerte, ha vencido a Satanás, y sobre todo nos muestra que llenándose del Espíritu Santo, Él vence toda tentación. Y nosotros tenemos también potencialmente el poder de vencer toda tentación. Sabemos, como dice la Escritura, que el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Con la gracia de Dios,
Aunque Dios mismo sabe que somos débiles, que somos frágiles y que caemos fácilmente, con su gracia, Él sabe que esas mismas veces que caemos nos podemos levantar. Como decía por ahí un amigo, eh, tienes derecho a caerte, tienes derecho a caerte, pero no tienes derecho a permanecer ahí tirado. Tienes verdaderamente el mandato de Dios de levantarte. Y esa es la esperanza de Cristo. O sea, Él, aunque tristemente dice, hallaré fe sobre la tierra, pero en su corazón dice, sí, 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 sí. Me lo imagino lleno de gozo y diciendo, sí, yo sé que muchos, muchos sí van a tener esa fe. Van a tener esa fe, van a aceptar el mensaje. En esta noche acepta este mensaje de llenarte de una fe radical en Jesús y pedírsela a Él tú personalmente en tu oración personal. Si visitas al Santísimo, qué mejor. Y ahí le diga, Señor, dame una fe en fuego, una fe radical. Pues hermanos, ese es nuestro deseo, nuestra oración a Dios por ustedes, que les dé una fe en fuego, una fe radical. Todos estos días de esta semana y por el resto de los días de su vida y de aquí hasta que venga el Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga.